Muy buen día, jóvenes. Les saluda la profesora Doris Sánchez, docente del área de educación comercial. El día de hoy vamos a continuar con la clase Metodología de la investigación con el tema Hipótesis y sus variables. Les recuerdo siempre tomar nota de todo lo visto de la clase, así pues les será mucho más fácil la comprensión del tema y al momento de realizar su tarea pues tengan las instrucciones más claras. Vamos a comenzar hablando de los saberes previos. Y el día de hoy para los saberes previos tenemos 3 preguntas. Características de los objetivos generales, características de los objetivos específicos y qué es el marco referencial. Esas 3 interrogantes tienen su contenido en el video anterior y hoy vamos a hacer un recordatorio sobre ello. ¿Cuáles son las características de los objetivos generales? Pues todo objetivo general debe ser cualitativo, integral y terminal. Esas son las 3 características que no le deben faltar a un objetivo general. Vamos a ver ahora las características de los objetivos específicos. Los objetivos específicos, sus características principales son que deben ser cualitativos, conductuales y específicos. Esas son las 3 características que, valga la redundancia, caracterizan a los objetivos específicos. ¿Qué es el marco referencial? Bueno, el marco referencial es un texto que identifica y expone los antecedentes, las teorías, las regulaciones, los lineamientos de una investigación o de un programa de acción o de un proceso. Así se define lo que es el marco referencial. Vamos a ampliar un poquito acá lo que es el marco referencial y vamos a decir que es como una compilación breve, una recolección breve y precisa de los conceptos y teorías. Están directamente ligados con el tema y el problema de investigación. Vamos entonces a hablar de lo que es el tema de hoy, que son las hipótesis y las variables. El término hipótesis tiene su raíz en el griego tesis, que significa suposición, e hipo, que significa debajo. Entonces, hipótesis es lo que se pone debajo o lo que se supone, ¿verdad? Es importante la hipótesis para delimitar un estudio, dando una orientación definida a la búsqueda de la solución de un problema de investigación. De ahí la importancia de ser claros y precisos al establecer los términos de la hipótesis. No hacerlo ocasionaría que el investigador vaya a tiendas y nunca sepa con precisión cuál es su objetivo. Recuerden que para realizar una investigación pues tenemos que tener objetivos de lo que estamos haciendo y para ello es importante la hipótesis porque es como una tentativa, algo como dice la misma definición, una suposición, una explicación de algún fenómeno o problema que vamos a poder comprobarlo mediante la observación o experimentación, es decir, a medida vayamos realizando la investigación. También tenemos que la hipótesis es muy importante porque son como el punto de enlace entre la teoría y la observación. Pues de alguna manera da rumbo a la investigación porque sugiere los pasos y procedimientos que podíamos darle en la búsqueda de este conocimiento o de esta investigación. Cuando la hipótesis de la investigación es bien elaborada, se observa la relación o el vínculo entre las variables, ¿verdad?, que estamos utilizando.
y pues se puede elaborar los objetivos que nosotros realmente deseamos alcanzar al elaborar esta investigación. Nos ayuda también a seleccionar el diseño de investigación el más factible para poder realizarla, el método que podemos utilizar para realizar la investigación y las técnicas de acuerdo con el problema que nosotros vamos a resolver. Conceptualización y planteo de hipótesis. Superficialmente, las hipótesis se ubican como suposiciones, es lo que les decía, ¿verdad? Que esto es un supuesto, una tentativa. Enunciados que expresan lingüísticamente juicios, y estos juicios pueden ser negar o afirmar algo. En este sentido, podría decirse que casi todos los enunciados, afirmaciones o negaciones utilizadas en el lenguaje oral y escritos son en algún aspecto hipótesis. ¿Por qué? Porque puede ser así o no puede ser, ¿verdad? Recuerden, una negativa o una afirmación. Desde el punto de vista científico, Gratzeu considera que la hipótesis es la suposición de una verdad aún no establecida. Volvemos a mencionar que estas hipótesis pueden ser afirmaciones o negaciones, ¿verdad? Por eso dice de una verdad aún no establecida. Es decir, una conjetura sobre la realidad que aún no se conoce, formulada precisamente con el objetivo de llegar a conocerla. Con estos antecedentes podemos resaltar que la hipótesis es la eslabón necesaria entre la teoría y la investigación, y esto pues nos puede ayudar a descubrir nuevos hechos. La hipótesis son soluciones probables, seleccionadas previamente al estudio del problema planteado, que el científico propone para ver a través de todo el proceso de la investigación y ser confirmadas por los hechos. Se dan varias hipótesis mismas que pueden ser negadas o afirmadas al final de realizada la investigación. La importancia de la hipótesis radica en constituirse en instrumento de trabajo de la teoría y de la investigación, porque introduce coordinación en el análisis y orienta la selección de datos. Por tanto, contribuye al desarrollo de la ciencia, así como a la labor de la investigación. Lo que les decía, ¿verdad? Una buena hipótesis nos puede ayudar a elegir un buen tema de investigación, unos buenos objetivos de investigación, y nos puede ayudar a facilitar lo que es el proceso de investigación. Es pertinente indicar que algunos autores no consideran necesaria la hipótesis en los enfoques cualitativos, por lo cual consideran que el propósito de estos estudios es reconstruir la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social previamente definido. Cabe mencionar que ahí dice algunos autores, no son todos, ¿verdad? Porque la hipótesis sí es importante en una investigación. Que algunos no lo consideren así no significa que todos lo van a obviar ese paso, ¿verdad? De generar una hipótesis. La mayoría de las investigaciones están basadas en hipótesis. ¿Cuál es la función de la hipótesis? Como se mencionó, la hipótesis es uno de los hilos conductores de la investigación. Por lo tanto, resulta importante conocer cuáles son las funciones de las hipótesis. De acuerdo a Arias, las funciones son: de explicación inicial, es la primera función, y dice que a través de la formulación de la hipótesis, los elementos de un problema que pueden parecer oscuros e inconexos llegan a encontrar posibles significados y relación entre estos. Además, es posible introducir un orden en la construcción
de la explicación de los fenómenos. Entonces vean que sí es importante la hipótesis, que algunos autores no lo consideren así, pues ya ellos tendrán sus propios métodos, pero en teoría la hipótesis sí tiene una función importante. La función número 2, de estímulos para una investigación. Una vez formulada la hipótesis, sirve de impulso para la consecución del proceso de la investigación, ya que se concretó y resumió el problema encontrado. Es muy frecuente que la hipótesis se enuncien como oraciones condicionantes. Esta formulación lleva a un análisis de las variables a considerar y, en consecuencia, a los métodos necesarios para controlarlas y cuantificarlas, es decir, indican el camino a seguir para el diseño de la investigación. Pues ven cómo ayuda la hipótesis en un tema de investigación. La tercera función, de criterios para valorar las técnicas de la investigación. Esta función se presenta cuando la hipótesis establece en un enunciado algunas condiciones que hacen posible el juicio crítico sobre los procedimientos técnicos, experimentales y estadísticos observados para satisfacer las condiciones especificadas. Y la función número 4 de la hipótesis es de principios organizadores. A través de la hipótesis es posible organizar las primeras relaciones entre los hechos conocidos y pertinentes al problema, así como los hechos no tan directamente conectados. También sirve para organizar. Mire, es una de las funciones de la hipótesis, ayudar a organizar las relaciones entre los hechos conocidos y los que podrían suceder. Tenemos también diferentes tipos de hipótesis. Los tipos de hipótesis se clasifican de acuerdo a su naturaleza y a su estructura. En términos generales, los tipos de hipótesis que existen son hipótesis de sentido común, hipótesis de trabajo, hipótesis de una sola variable, hipótesis relacionada de dos o más variables. Y aquí pues podemos ver un esquema de la clasificación de la hipótesis. Y si se fijan, hay naturaleza y estructura. Dentro de la naturaleza tenemos la hipótesis de sentido común y las científicas. Y dentro de las científicas tenemos hipótesis de trabajo. Y dentro de las hipótesis de trabajo tenemos que pueden ser nulas, estadísticas o alternativas. Y dentro de la estructura tenemos las hipótesis de una sola variable y las hipótesis relacionadas con dos o más variables. Y dentro de la relación de dos o más variables podemos encontrar la asociación o la dependencia. Definiendo pues los tipos de los tipos de hipótesis, definimos la primera, que es la de sentido común. La de sentido común son suposiciones sobre hechos de la vida. Eso de sentido común es como nosotros decimos lógico, ¿verdad? ¿Qué significa sentido común? Son suposiciones sobre hechos de la vida que todo el mundo puede verificar de una manera simple y directamente mediante sus sentidos. Imaginarlo, ¿verdad? Solo le dicen algo y usted dice, por sentido común es así, así y así. O sea, lo que usted piensa al escuchar alguna frase, alguna palabra, eso es sentido común. Hipótesis científicas son aquellas suposiciones formadas por términos científicos y cuya verificación exige la realización de algún experimento o una investigación. Pues estas ya son más procedimentales, ¿verdad? Ya no requiere de científico, de otras variables o de otras situaciones que por sentido común obviamente no pueden llevarse a cabo. Hipótesis de una sola variable. Sus rasgos característicos es señalar la presencia de ciertos hechos o fenómenos en la población objeto de estudio.
Esta hipótesis son simples afirmaciones sujetas a comprobación. Como todas las hipótesis, ¿verdad? Solo son afirmaciones o negaciones que se pueden verificar al final de la investigación, si eran negativas o eran afirmativas. Y no permiten explicar los hechos o fenómenos en cuestión. Su única aportación es aprobar la existencia de una característica o una cualidad de un grupo social determinado y abrir el camino para sugerir hipótesis que expliquen la presencia de los fenómenos. Y la hipótesis relacionada con dos o más variables, a diferencia de la hipótesis de una sola variable, esta puede contener hasta 3 variables. Recuerden que las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas, estableciendo relaciones de simple asociación o dependencia. Estas variables pueden estar asociadas o depender una de la otra, ¿verdad? Y aquí pues vamos a encontrar la asignación número 4. Y recuerden siempre hacer específicamente lo que se les pide, no ponerse a inventar, y siempre les voy a hacer esta aclaración porque uno les pide una cosa y terminan haciendo otra, y para efectos de evaluación es mejor hacer específicamente lo que se les está solicitando. Lo que van a hacer es, la instrucción es, con la información de hipótesis y variables, elabore un mapa conceptual mismo que debe abarcar toda la información más relevante del tema. ¿Qué van a hacer acá? No es que van a poner toda la información, ustedes la leen y van a ver lo que más importa. Todo importa, pero siempre hay algo mucho más relevante en el tema. Entonces van a hacer ustedes un mapa conceptual con dicha información. Bueno, chicos, y deseándoles siempre un feliz fin de semana, que Dios los bendiga. Y recuerden siempre, si no tienen nada que salir a hacer a la calle, quédense en casa. Por su bien y el de su familia, quedémonos en casa. Los queremos estudiando en casa.